Queda con ustedes el doctor Enrique Anaya, con ustedes para conducir este conversatorio. Muchas gracias, doctor Anaya. Buenas tardes. Vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Y vamos a hablar rápidamente sobre el futuro de la Constitución. Este servidor va a moderar un conversatorio, no se trata de monólogos, intentamos descubrir algunos puntos de diferencias o de debate, ya nos las analizaremos. Los panelistas serán dos abogadas, Claudia Umaña y Ruth López, y tres abogados, Javier Castro, Humberto Sáenz y Germán Rivera. Solamente para introducir un tema, digamos, de lo que ya hemos charlado con los panelistas. Al hablar del futuro de la Constitución, vamos a hablar, por supuesto, de la Constitución salvadoreña, ¿no? Y lo importante acá es que, sobre todo en un ambiente donde desde el poder se comienza a hablar de eventuales reformas constitucionales, sin decir todavía cuáles, creo que es importante analizar si la Constitución de 1983, con sus importantes reformas de 1992, 91, 92, preguntarnos si la Constitución, y no me refiero exclusivamente al texto, sino a la organización política, al régimen jurídico, es todavía para ocupar un constitucionalista alemán actualmente de moda, ¿no?, a Dieter Green, es todavía la Constitución un instrumento que posibilite un consenso político básico, mínimo, que permita la convivencia y el desarrollo dentro del país. Vamos entonces, con estos 5 destacadas abogadas y abogados, reflexionar sobre ese tema. Inicialmente se van a exponer 3 temas generales y luego 2 reflexiones específicas. Inicialmente va a exponer la licenciada Claudia Umaña. Ella fue directora de Política Comercial del Ministerio de Economía. Además de eso, actualmente es la presidenta de la Fundación de TJ y vicepresidenta de FUSADES. Claudia es una destacada abogada e investigadora jurídica. Así que ya los panelistas saben que tienen un máximo en esta primera parte de 10 minutos, ¿no? Y como todos son abogados serios y todos sabemos que van a respetar, y si no, pues nos va a tocar apagar el micrófono. Eso último es broma, ¿no? Por favor, si podemos comenzar con Claudia. Claudia. Muchísimas gracias a todas las organizaciones que hemos logrado crear este espacio. Además, aprecio muchísimo este destacado panel, además del moderador, que sé que le va a inyectar una energía especial a este conversatorio. Así que, bueno, empecemos porque ya me van a tomar el tiempo. Esta Constitución de 1983 sin duda ha servido de sustento de la organización del poder político con el que la República ha venido funcionando desde la firma de los acuerdos de paz, tal como escuchamos toda la mañana. Dicho cuerpo normativo está basado en principios, conceptos e instituciones que se han ido implantando en la sociedad salvadoreña, con lo que yo pienso con algún nivel de éxito y generalidad. Pero hay que ser claros, la Constitución es el orden jurídico fundamental del Estado y de la sociedad salvadoreña, es la norma jurídica que contiene esa fórmula de autodeterminación política salvadoreña como una realidad histórica, con una finalidad y unidad política y de permanencia. Y por eso es que me encantan los artículos 1 y 2, porque además el fin primordial de la existencia del Estado, de las instituciones y de las normas jurídicas es asegurar el pleno desarrollo de la persona humana en una sociedad democrática, cuyos poderes públicos además deben de estar sometidos a los límites que la misma Constitución les da. En este momento realmente predomina un desempeño en la política con niveles de rendimiento subóptimos, basados en esa confrontación proveniente desde el órgano ejecutivo. Esto es sumamente lamentable, pues a las personas les causa un gran desencanto y que no se les estén resolviendo sus problemas más acuciantes, tales como acceso a un mejor sistema de salud, empleo, seguridad, entre otros. Además de las múltiples cortinas de humo lanzadas cada semana para evitar visualizar
decenas de casos de lo que pudieran ser actos de corrupción, de conflictos de interés o de ineficacia de la gestión estatal. Se mantiene lo señalado por Peter Aberle sobre el tipo de Estado constitucional. La democracia plural muestra ser hoy día la forma de gobierno más exitosa. Este Estado constitucional se contrapone a cualquier tipo de Estado totalitario, del color que sea, a cualquier ambición de verdad absoluta y a cualquier monopolio de información e ideología totalitaria. Entonces, quisiera lanzar algunos mitos. Se ha tratado de mitificar que es que la Constitución ya no funciona, precisamente por la constante inestabilidad de la política salvadoreña, es que se optó por un régimen semirrígido en el que en los últimos años realmente, a mi modo de ver, se ha servido para distensionar la relación entre órganos del Estado. A pesar de las múltiples declaratorias de inconstitucionalidad de temas tan importantes como el presupuesto general de la nación, elecciones de funcionarios de segundo grado, aún más recientemente el tema del régimen de excepción, pues se han encontrado a todas estas tensiones, cursos constitucionales, esos trayectos en donde se ha logrado desmontar la confrontación. Adicionalmente, hay que recordar que el artículo 235 de la Constitución dice que todos los funcionarios civiles o militares están obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y si se examinan las responsabilidades de cada órgano del Estado, se identifica que la principal obligación del presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la Constitución. De ahí que los decretos, acuerdos, órdenes o resoluciones que emita él o el órgano ejecutivo excediendo estas competencias constitucionales serán nulas y no deberían ser obedecidas. Otro mito es que la falta de acuerdos políticos para enfrentar los grandes problemas del país se originan en la Asamblea Legislativa. Pues también escuchamos de algunos de los ponentes esta mañana, y la Constitución así lo dice, es que esto no es cierto. Si es que es en ese seno precisamente que se forjan los acuerdos, porque ese es el órgano que se dedica precisamente a que se logren, y lo que puede estar sucediendo es que a veces hay o falta de liderazgos o incentivos mal alineados o falta de una cultura de diálogo. El artículo 248 de la Constitución prevé un mecanismo de reforma constitucional, pero a la vez prohíbe modificaciones a la forma y sistema de gobierno, a la reducción del territorio y a vulnerar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Y también hay un límite implícito a la reforma constitucional sobre la posibilidad de reducir o eliminar el catálogo de derechos fundamentales. Entonces, en este momento crucial de la humanidad, entrada la cuarta revolución industrial, la digitalización, la era de la aceleración, más esta pandemia que tiene el mundo realmente de rodillas, y una situación política inédita, ya muy particular del caso salvadoreño, existen demasiados vaivenes políticos, por lo que sería un ensayo bastante aventurado empezar a realizar cualquier reforma constitucional, puesto que se requieren ciertas precondiciones que no existen en este momento, y a mi juicio enumero 6. Uno, esta impertinencia de no saber leer que este momento solo sería para crear una aventura de reingeniería constitucional. 2, una inexistencia de una visión compartida de la necesidad de fortalecer el entramado constitucional e institucional. 3, la falta de diagnósticos compartidos sobre el desempeño de las instituciones por parte de las autoridades competentes, y tomando como base una serie de estudios elaborados por la academia, sociedad civil, centros de pensamiento. 4, inexistencia de espacios de diálogo respetuoso, basado en evidencia, así como estudios de casos comparados. 5, carencia de estructuración de un proceso deliberativo, reflexivo, que se pudiera traducir en consenso sobre estas reformas, y por supuesto ningún plan de acción. Más que cambiar la Constitución, lo que está pasando es falta, y lo que hay que ver es que falta cambiar esta cultura política destructiva que está imperando en este momento.
la misma Constitución aplicada en distintos momentos de la historia o aún en diferentes países puede tener resultados muy, muy diferentes. Entonces, la hipótesis que propongo es que no hay una comprensión generalizada de qué es lo que dice nuestra Constitución y que tratar de modificarla por no entenderla sería un desatino y sería una falta histórica, pero además lo que sería más importante es aprender a aplicarla en su texto ya un poco más en la realidad. Quiero poner un ejemplo, ¿verdad? En un periódico de mayor circulación salió hace poco un artículo que decía que nuestra juventud carece de acceso a computadoras con internet, con lo cual se ve seriamente limitado el derecho de acceso a la seguridad, a la educación. Bajo una lógica populista y utilizando el mito de que reformar la Constitución resuelve todo, basta decir que cambiemos la Constitución de la República para que todos los niños tengan acceso a Internet y nadie se opondría. Pero el problema se resuelve con un gobierno que tenga una visión digital, legislación que facilite estas megas inversiones para poder lograr el 4 o 5G en todo el territorio, la coordinación estatal dentro de las diferentes entidades y agencias, en general todo el aparato estatal para ese propósito y ahí que trabajaron juntos CIGED, Ministerio de Economía, municipalidades, etc. Pero todos bien sabemos que querer tomar la Constitución para hacer una política populista sería un desatino grave. Así que mejor retomemos nuestra memoria histórica, de dónde venimos, en dónde nos encontramos, particularmente todo el desarrollo jurisprudencial, sacar un aprendizaje compartido de lo que hemos logrado, de todos los desafíos de los que hemos logrado salir con esta actual Constitución. Y defender la Constitución es defender también este sistema de valores esenciales que constituyeron un nuevo orden de convivencia luego del quebrantamiento del tejido social por esa guerra fratricida. Nuestra realidad nos llevó a organizar un Estado bajo una división de poderes, frenos y contrapesos y la defensa de las libertades individuales. Y esto es lo que ha mantenido a la República Salvadoreña a flote. En todo caso, resalto el rol de los guardianes de la Constitución, los magistrados integrantes de la Sala de lo Constitucional, y también ese caso emblemático de los últimos años del decreto 743, cuando fue la sociedad civil que espontáneamente salió en su defensa. Jóvenes universitarios, académicos, abogados notables, centros de pensamiento que acudieron a las plazas públicas, al debate, también a las redes sociales para proteger la columna vertebral del sistema democrático. Desde la Fundación de TJ hemos valorado que es necesaria la educación democrática de la población para crear una conciencia informada y crítica. Y por eso hemos llevado a cabo una serie de proyectos de difusión de la Constitución, derechos fundamentales tales como el acceso a la información y la cultura de la legalidad, a cientos de jóvenes, tanto universitarios como líderes comunitarios y también a comunidades vulnerables. Desde mi punto de vista, esta semirrigidez de nuestra Constitución es una garantía fundamentada en el artículo 248 y ha sido absolutamente estabilizante. Ok, Claudia. Y solamente, ya casi, no sé si ya solo quiero concluir mi ponencia argumentando que es un mito que la Constitución requiere de reformas de gran calado. Ya en otros momentos todos hemos hecho alguna propuesta de reforma para las elecciones de segundo grado, favorecer aún más la independencia y profesionalismo de ciertas instituciones de control, pero dadas las circunstancias actuales, creo que los riesgos serían mayores que los beneficios. En palabras del jurista de Vega, la reforma de la Constitución no debe interpretarse como un capricho político, sino como una necesidad jurídica. Y si llegamos a sucumbir a esa tentación, sería como los cantos de sirenas que hablábamos de la Odisea de Homero, que cuando los marinos las escuchaban se dejaban embaucar con sus voces melodiosas,
pero al final creo que lo que lograremos hundir son muchos de nuestros derechos fundamentales. Muchas gracias. Gracias, Claudia, muchas gracias. Ahora escucharemos la ponencia de Javier Castro de León. Él es abogado, tiene un máster en Derecho, también tiene un posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca y actualmente ocupa la dirección del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Javier, es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Enrique. En primer lugar, expresar el agradecimiento de estar con tan distinguidos colegas conversando sobre un tema tan relevante para nuestro país. Y justamente relevante porque hay que pensar si todo esto que se ha escuchado de que se necesita una constitución adecuada a los tiempos, sin que nos digan más información, hay que reflexionar si realmente se necesita una nueva constitución en El Salvador. Y también da preocupación, puesto que ya hemos visto cómo estos procesos que se han iniciado en otros países han servido justamente para debilitar o destruir la democracia misma. ¿Y por qué digo la importancia que tiene este tema? Bueno, porque hay que recordar las características de nuestra Constitución y lo que vale. En primer lugar, nuestra ley fundamental, nuestra norma suprema que tiene fuerza normativa y que hay algunas características que no pueden perderse, como por ejemplo el tema de la estabilidad y la permanencia. Y hay un tema que hay que ver con mucho cuidado y es el que no se le debe perder el respeto a la Constitución. Y es por eso que las reformas no pueden verse a la ligera, porque esto es algo que entraña la vida de toda la población, el régimen en el que vivimos, el goce de los derechos fundamentales, etc. Entonces, no hay que entrar en estos procesos de banalización de la reforma constitucional que llevan a perder el respeto a la Constitución misma. Y también hay que tener presente que estas reformas no deben obedecer a motivos o pretensiones coyunturales, como pudieran ser las pretensiones de un grupo determinado en el poder o a los caprichos de los políticos, como decía Claudia anteriormente, que no deben responder a una reforma constitucional o, ya no se diga, tener una nueva constitución, que es un tema sumamente delicado, sino que estos temas deben responder a una necesidad jurídica y desde luego que deben realizarse dentro del marco de la Constitución misma. Tenemos una Constitución que ya casi llega a los 38 años y no es cierto que está obsoleta. O sea, yo estoy convencido que tenemos una buena Constitución que ha sabido irse adaptando a las diferentes circunstancias que ha venido viviendo nuestro país. Ese es un tema muy importante, porque no se puede descalificar solo por el correr del tiempo. Al contrario, podemos ver constituciones de otros países en donde ha funcionado muy bien en cuanto a la aplicación y respeto a la Constitución y tiene mucho más tiempo que el nuestro. Y aquí hay un tema muy importante y es una de las labores que tiene la Constitución misma y es que debe servir como mecanismo de equilibrio entre estabilidad y evolución. Y eso lo dices tú justamente, Enrique, en el artículo académico que has preparado dentro del estudio de teoría de la Constitución. Entonces, la Constitución también tiene ese rol de estabilidad y evolución dentro de los marcos que justamente tiene la Constitución. Y me parece que lo que ha habido aquí en El Salvador no es un problema de Constitución, sino que el tema ha sido de irrespeto a la Constitución y de aplicación, que es un tema totalmente diferente. Y no podemos achacar esos problemas de irrespeto a la Constitución a que el texto constitucional como tal no es el que tiene, no es que no funcione. Y tal vez luego de esta introducción comentar que me parece que a la hora de llevar a cabo y reflexionar sobre si es necesaria una reforma constitucional o ya no se diga una nueva constitución, hay que tener presente al menos 5 aspectos básicos que me parece que uno se los puede replantear en distintas cosas de la vida y es el qué, el por qué, el cómo y el quién y el cuándo. Creo que ese ejercicio me parece interesante realizar porque, bueno, cuando hablamos de en cuanto al qué, acá hay que diferenciar. Una cosa es tener una nueva constitución y otra es
llevar a cabo reformas constitucionales dentro del proceso de reforma constitucional que ya está plasmado en la Constitución. En nuestra Constitución se posibilita la reforma parcial de la Constitución, porque hay justamente límites de tipo material en cuanto a algunas cláusulas irreformables que no pueden modificarse y que justamente son para darle estabilidad institucional al país. Y estas son las cláusulas famosas pétreas, que sabemos que se refieren a los temas del sistema y la forma de gobierno. Uno muy importante, que es la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, y el otro que es el que tiene que ver con el territorio. Entonces, cuando se va a pensar en una reforma constitucional, tengamos presente varias cosas. Dentro del proceso de reforma constitucional casi que se puede lograr todo, salvo esas tres cosas que yo he mencionado, que tocan el núcleo de la democracia como tal. Ya si lo que se quiere es modificar esas reformas, entonces lo que se está persiguiendo es otras cosas, ¿verdad? Ya es un tema de acumulación de poder e impulsar un proyecto político determinado. A lo largo del tiempo, y hablando del otro punto, de que pueden haber reformas puntuales, en efecto pueden haber sobre algunos temas, pero aún aquí debe tenerse mucha cautela. Ya se ha hablado antes de que se reformen aspectos del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Cuentas de la República, que la prescripción para iniciar los juicios de probidad es muy corta, entre otros. Pero aún estos temas hay que verlo con mucho cuidado y mucha responsabilidad. El otro punto de la segunda pregunta es el por qué y qué lo motiva. Y entonces acá hay que tener presente algo. 2 minutos, por favor. Te quedan 2 Gracias, minutos. Enrique. Va, gracias. Entonces tenemos el por qué, y aquí es qué lo motiva, qué lo justifica, qué se quiere resolver, qué no se puede llevar a cabo a través de la legislación secundaria o incluso por la interpretación constitucional. Y si lo que se busca en el por qué es tener una nueva constitución, ya dijimos que eso no se permite actualmente, sino que solo puede haber una reforma parcial. El otro punto es en cuanto al cómo. ¿Cuál es la metodología que se va a seguir? Y en esto hay que tener presente los límites formales, que es el procedimiento de reforma constitucional, y desde luego también los límites ya de tipo material o de contenido, que son las cláusulas pétreas que ya decíamos antes. Cuando se lleva a cabo un proceso de reforma constitucional hay que tener presente que sí, sin duda es un acto político, pero es un acto político que tiene que estar revestido y orientado de la experticia en derecho constitucional, que son los que deben conducir estos procesos. Eso se vuelve fundamental y además tiene que estar también, digamos, apoyado con expertos en las distintas materias que tengan que ver con la reforma. Y cuando se habla de tener una nueva constitución, yo creo que aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque ya decíamos que son pocos los aspectos que no se pueden reformar y además esto no es viable de forma total. Por otra parte, el quién me parece que es clave, porque estos ejercicios tienen que ser producto de un ejercicio de alto consenso político, como ya conocimos las experiencias de las reformas de 1991 y 1992 con el Acuerdo de Paz, en donde tiene que haber mucha transparencia. Y en esto hay que decir que sería muy riesgoso para la democracia que quien promueva una reforma constitucional sea justamente quien está violando la Constitución. Entonces, en ese punto hay que tener mucho cuidado y a mí me diera mucho temor, por ejemplo, de que un ejercicio de esta naturaleza sea promovido por el mismo gobierno cuando hemos visto lo que ha sucedido el 9 de febrero y las violaciones a la Constitución también durante el manejo de la pandemia. Y el cuándo hay que tener cuidado, que es la quinta pregunta, que como se dice, nunca hay un momento perfecto, pero sí hay momentos más inestables que otros. Y hay que tener cuidado de llevar a cabo estos procesos en circunstancias de inestabilidad. Cuando en FUSADES hicimos el estudio de instituciones democráticas hace muchos años, nos decía el constitucionalista de la Universidad de Salamanca, el profesor Cascajo Castro, tengan cuidado con ejercicios y experimentos de reingeniería constitucional en momentos de inestabilidad política. Y creo que ciertamente ese es un elemento que no podemos dejar por fuera. Y ya para cerrar, como decía, me parece que tenemos una buena constitución. El problema es el irrespeto. Hay que trabajar en los mecanismos de defensa de la Constitución, acercar más la justicia al ciudadano y desde luego no caer en este juego de banalización de la reforma constitucional. Al responder las 5 preguntas básicas que hemos visto, desde luego que una reforma total de la Constitución no es viable y además sería un disparate jurídico y sería muy peligroso hacerlo. Y si se quieren impulsar otras reformas,
hay que llevarlas a cabo con mucha cautela, con mucha discusión, con mucha transparencia y también tener cuidado de no abrir la caja de Pandora para generar inestabilidad en el país. Así que con ello me quedo, Enrique, creyendo que fui respetuoso. Muchas gracias, Javier. Ahora escucharemos la ponencia de Humberto Sáenz. Él es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un posgrado en Negocios Internacionales, un máster en Administración de Empresas y actualmente es presidente de Acción Ciudadana. Humberto, te escuchamos. Gracias, Enrique. Gracias también a quienes nos acompañan a estas horas. Gracias a los colegas y compañeros de muchas batallas también. Es un agrado y un honor estar aquí compartiendo este panel virtual con todos y cada uno de ustedes, conversando sobre un tema que me pareció interesantísimo desde el momento en que se comenzó a configurar y que se comenzó a plantear esta iniciativa, y es la defensa de la Constitución. Insisto, el tema en sí mismo, la temática que rodea, me pareció sumamente interesante y desde Acción Ciudadana estuvimos prestos a participar desde el primer momento. Yo quisiera comenzar haciendo referencia o regresando a algo que a mí me parece fundamental, que me parece básico y que deriva en lo que además pienso que son los obstáculos que podría tener la Constitución en el futuro inmediato. Y quiero referirme al futuro inmediato. Comienzo tal vez destacando lo que mencionaba Javier hace un rato en cuanto al hecho de que nuestra Constitución actual, bueno, la Constitución de 1983, con las reformas ocurridas con ocasión de los acuerdos de paz en 1991 y 1992, ha sido un producto de un extenso debate, ha sido fruto de un extenso debate entre las diferentes fuerzas políticas, entre las diferentes fuerzas sociales y económicas que existían en esos momentos históricos, y creo que nadie puede negar, con sus, por supuesto, aspectos todavía mejorables, que es fruto de un verdadero consenso político. Y esto creo que es un punto de arranque importante que no debemos perder de vista. Lo segundo que creo que no debemos perder de vista es el regresar al concepto elemental de la Constitución, porque, insisto, y más adelante me referiré a ello, el principal obstáculo que veo es que la Constitución se siga percibiendo por la ciudadanía como un cuerpo normativo al que solamente y de manera exclusiva se refiere la academia, un cuerpo normativo al que solamente y de manera exclusiva se refiere el gremio de abogados o se refiere la élite académica. Y eso creo que es un desafío importantísimo. La Constitución, y eso es algo que tenemos que empezar a posibilitar para que baje, para que se entienda, para que se perciba, para que se respire, contiene o pretende contener los derechos, las obligaciones, las bases de nuestro sistema político, el régimen total y absoluto bajo el cual va a trabajar un país determinado, el conjunto de sus principios e ideales. Eso es, digamos, dicho incluso de manera muy sencilla, la Constitución. Es el sostén del Estado, y eso muchas veces se nos olvida a quienes de alguna manera, directa o indirecta, invocamos en algún momento las disposiciones constitucionales, y pasa totalmente desapercibida en la ciudadanía, que olvida que esto es una Constitución, que es el sostén justamente del Estado, un acuerdo básico de reglas de convivencia básicas, una manera en que la sociedad en un país, en un Estado determinado, ha identificado que deben ser las reglas de comportamiento mínimas que regirán a esa sociedad, un pacto sin duda político, un pacto social. ¿Qué es lo que hace la Constitución? Pues integrar, establecer, organizar, constituir esas normas que pretenden regir por un espacio de tiempo determinado a la sociedad en un país. Y que hasta el momento, y estamos refiriéndonos, por supuesto, a la Constitución de 1983 con las reformas, que hasta el momento lo ha hecho bien. Y ahí también retomo lo que se ha estado conversando durante toda esta jornada, incluida las participaciones que han existido ya en este mismo panel, donde también comparto la apreciación de que estamos en presencia de un cuerpo normativo perfectible, por supuesto, como todo cuerpo normativo, pero un cuerpo normativo que está bien hecho, un cuerpo normativo que ha permitido avances significativos y avances importantes en la consolidación de nuestro Estado de Derecho.
Y es ahí, insisto, donde entonces hago link con los obstáculos que identifico como obstáculos en el futuro inmediato de nuestra Constitución. Una Constitución que está bien hecha, una Constitución que sí es perfectible, pero una Constitución que no requiere en este momento de un proceso que arranque desde cero y que conlleve a la existencia de un nuevo régimen constitucional. Totalmente en desacuerdo con cualquier iniciativa que vaya en ese sentido. El obstáculo al que me refiero, y que tiene varias aristas, es que nuestra Constitución sea vista como un obstáculo. Podría parecer un poco redundante lo que estoy mencionando, pero me parece sumamente importante que nos hemos dado cuenta, sobre todo en el pasado muy reciente, que la Constitución puede ser vista como eso, como un obstáculo, como un impedimento al ejercicio de las atribuciones que la misma Constitución confiere. Y se ha tenido la habilidad suficiente como para generar en la percepción ciudadana la existencia de ese obstáculo. Es decir, desde las autoridades, y estoy refiriéndome, insisto, al pasado muy reciente y a la actualidad que estamos viviendo, a la coyuntura en la que nos encontramos, hemos visto cómo la Constitución se ha presentado en muchos casos como un obstáculo al ejercicio de facultades por parte de las autoridades actuales. Y que ese obstáculo o ese discurso de encontrar en la Constitución un obstáculo ha comenzado a permear en la ciudadanía. Y es ahí donde tenemos, creo yo, el desafío más importante, porque tenemos que comenzar, no solamente a través de foros como estos, sino con iniciativas también mucho más cercanas a la población, a mostrar que cuando estamos hablando de la Constitución, estamos hablando de ese sostén del Estado y estamos hablando de la existencia de instrumentos y de herramientas que deben estar al alcance de toda la ciudadanía. Como la misma frase lo dice de este foro en el que ahora nos encontramos participando, la idea es elevar el nivel de cultura constitucional, la idea es elevar el nivel de cultura política y con ello, por supuesto, incentivar la participación ciudadana de modo tal que cualquier ciudadano se sienta con la confianza suficiente para utilizar las herramientas que la misma Constitución prevé. Y esa percepción que se ha comenzado a generar de que la Constitución puede ser un obstáculo, puede ser una piedra en el zapato para el ejercicio de ciertas atribuciones, es algo que tenemos que destruir, o más bien construir una percepción distinta y generar la percepción correcta de que la Constitución tiene las herramientas necesarias para que los ciudadanos, en condiciones normales, pero también en condiciones extraordinarias, pueden acudir a esa Constitución respetando las disposiciones constitucionales. La pandemia lo puso muy claro para varios de nosotros. La confrontación que se generó, o esa disyuntiva inexistente entre privilegiar un derecho, el derecho, por supuesto, a la salud, versus otros derechos que también son de carácter fundamental, ha preocupado y nos ha preocupado a muchos, y es algo que ha levantado una alerta amarilla que creo, insisto, que es el principal obstáculo para los años venideros. Regresar a los fundamentos de la Constitución, regresar a una cercanía que el ciudadano debe tener con la Constitución, sobre todo porque además en el futuro muy inmediato vamos a enfrentar también otros desafíos que son importantes. Estamos a la vuelta ya de elecciones municipales y elecciones legislativas. Y justamente el día de hoy se está discutiendo en la Asamblea Legislativa la posibilidad, que espero que quede nada más a nivel de discusión, pero está discutiéndose ahora la posibilidad de eliminar una herramienta, un instrumento que muchos hemos empezado a disfrutar ya, como es la posibilidad del voto cruzado, voto cruzado que se genera a raíz de las interpretaciones que ha dado el máximo intérprete de la Constitución, en este caso, la Sala de lo Constitucional. Pues bien, algo que ya habíamos dado por sentado, algo con lo que ya habíamos empezado a convivir, algo que ya habíamos empezado a disfrutar, como es el voto cruzado, hoy se está discutiendo a nivel de la Asamblea Legislativa, lo cual, insisto, espero que no vaya a quedar más que a nivel de discusión. Entonces, evitar que la Constitución sea vista como un obstáculo constituye, a mi juicio, el primer desafío que debemos enfrentar
en el futuro inmediato. Y segundo, algo que ya anticipaba Javier, que no se relativice su importancia, que no se relativice la importancia que tiene esta Constitución y que tiene además la interpretación que se ha dado de la misma, interpretación que ha venido no solamente a nivel de la Sala de lo Constitucional como un máximo intérprete de la Constitución, sino hay interesante línea jurisprudencial también que se ha desarrollado a nivel del órgano judicial en general en el ejercicio de la facultad que tienen los jueces de aplicar de manera difusa el control constitucional. Todo eso creo que hay que acercarlo de manera tal que se entienda que este cuerpo normativo tan importante, que este sostén del Estado, no puede ni debe ser interpretado de manera literal, sino que existen formas ya explicadas por estos tribunales en que esto puede hacerse. Con la particularidad de que creo que esa línea jurisprudencial debe comenzar a acercarse a la ciudadanía y que sin llegar a volver ordinaria la forma de explicar las sentencias a la ciudadanía, como lo hemos visto en 2 o 3 sentencias muy recientes de la Sala de lo Constitucional, en que ha tenido hasta que graficar sus decisiones, sin que lleguemos a ese extremo de darle esa carga adicional a la Sala de lo Constitucional, de que tenga que ser tan didáctica en sus decisiones, pues lo haga de una manera tal que el ciudadano comience a entender de mejor forma qué es lo que dice la Constitución, cómo están siendo interpretadas las disposiciones constitucionales y cuál es la manera de proteger sus derechos fundamentales. Concluyo simplemente diciendo que mi idea, el mensaje que quiero transmitir es que la Constitución debe ponerse al alcance de todos los ciudadanos y que la jurisprudencia emanada de la interpretación constitucional debe ponerse al alcance de todos los ciudadanos, para que entonces los ciudadanos sepan cómo defender su Constitución. Yo con eso cierro, Enrique. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Vamos a escuchar ahora la ponencia de Ruth López. Ella es abogada constitucionalista, tiene un máster en Derecho Electoral en la Universidad de Valencia y un máster en Derecho Societario de la Universidad de La Habana y es directora propietaria de la Superintendencia de Competencia. Así que vamos a escuchar la ponencia de Ruth. Por favor, Ruth. Hola, buenas tardes a esta hora, 12:49. Lo estoy viendo para que después no me quiten el tiempo, doctor. Bueno, les cuento, realmente estoy muy agradecida por la invitación en mi calidad personal para acompañarme en esta discusión. Y yo creo que es necesario centrar en la parte que me corresponde en esta discusión sobre el sistema político, el sistema electoral, la ciudadanía como centro de la Constitución. Y justamente si es necesario, igual que el resto de los panelistas, una nueva Constitución o con reformas a la Constitución, podríamos suplir las deficiencias que pudiéramos detectar o algunas mejoras que se pudieran establecer en la Constitución. Ahora, vamos a partir de un hecho, y es que en El Salvador se percibe un deterioro democrático. Ahora, esto no está relacionado, este deterioro democrático no está relacionado con el agotamiento del marco constitucional. Yo creería que por el contrario, está relacionado a la falta de utilización y el desarrollo de ese marco constitucional y particularmente con el del sistema del control político. Un sistema político tiene su fundamento en una constitución, en unos casos, en algunos países son más descriptivos y en otros casos, en cada uno de estos elementos ofrecen marcos más amplios. En nuestro país, la Constitución describe algunos de estos elementos del sistema político y, de hecho, algunos son hasta considerados petros y otros los deja bajo la configuración legal. Es decir, por ejemplo, si nosotros hablamos de la forma de gobierno, tenemos un sistema presidencialista de 1841, pero que teniendo en cuenta los precedentes, los antecedentes autoritarios, se le dieron a la Asamblea Legislativa con la Constitución del 83 un control importante sobre los actos del presidente. Y esto fue nuevamente ratificado por los acuerdos de paz. Ahora, con un sistema, también tenemos un sistema democrático, no un autoritario, uno republicano, no despótico ni oligárquico, y uno representativo que implica procesos de elección directa o indirecta sobre los órganos de gobierno. Así tenemos esta distinción entre la Asamblea Legislativa y el presidente y la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo.
Esta descripción está contenida justamente en el artículo 85 de nuestra Constitución, y aquí me permito pasar entonces al siguiente elemento, que es el sistema de partidos. Sistema de partidos que nuestra Constitución define como un sistema además plural, con un formato multipartidista. Esto ya es del desarrollo del diseño legal, y que está establecido también en nuestra Constitución en el artículo 85, inciso segundo. Pero tenemos que hablar necesariamente de lo que considero que es donde están los mayores problemas, que es en el sistema de control y también en el sistema de la función pública. En el sistema de control, creo que por un lado apenas hay obligación de los funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público. Lo más cercano que tenemos, por ejemplo, es el tema del informe de labores que tienen que rendir ante la Asamblea Legislativa, según el artículo 131, ordinal 18, y además hay una escasa capacidad de sanción sobre estos funcionarios en caso de violación de sus deberes como servidores públicos. Y sigo con el ejemplo. Por ejemplo, si la Asamblea Legislativa no aprueba ese informe de labores que presenta el funcionario, pues no tiene ninguna sanción, no tiene ninguna repercusión o trascendencia sobre el servidor público. Simplemente no se aprueba ni ya. Ahora, sobre los tipos de control, tenemos un control horizontal que creo que tiene un escaso músculo, y eso es uno de los grandes problemas del sistema en su ejercicio. De no ser así, no resultarían raras las controversias que tenemos, el creciente número de controversias que tenemos, independientemente de que ha existido un abuso del veto y ha sido señalado por la Sala de lo Constitucional, como de las interpelaciones. Es decir, desde el año 97 nosotros no teníamos una interpelación, y este año hemos tenido 3 interpelaciones. Y justamente es por eso, porque estos mecanismos de control horizontal no funcionan adecuadamente. Pero además tenemos un sistema de control, un tipo de control vertical con poca incidencia, porque los mecanismos de Contraloría Ciudadana no están, considero, suficientemente desarrollados. Este sistema y el de la función pública, como les anunciaba al inicio, creo que son los que más dificultades tienen en el sistema, en el diseño constitucional. Y no por el diseño mismo, sino por las atrofias que se han producido a partir de la escasa regulación legal que tienen posteriormente. Ahora, el último elemento que creo que es necesario analizar es el sistema electoral, y en el que voy a concentrar los últimos minutos, que tiene, bajo nuestro diseño constitucional, un diseño bastante general, porque la mayoría de esos elementos realmente quedan bajo la configuración legal y no tienen unos límites constitucionalmente establecidos. Por ejemplo, aquí tenemos la magnitud de las circunscripciones. Es decir, nuestra Constitución no establece, para el caso de los diputados de la Asamblea Legislativa, la cantidad de miembros a elegir, por ejemplo. Esto depende de un diseño legal, y lo único que hay que garantizar es que sean múltiplos de 12 por las mayorías que establece la Constitución. O los miembros del Parlacen dependen del acuerdo constitutivo y no de la Constitución. En el caso del presidente, pues ahí sí tenemos uno, ¿verdad? Y en el Consejo Municipal, aunque es un solo Consejo Municipal, la cantidad de miembros de los consejos municipales y la calidad y la conformación del Consejo Municipal no está descrito en la Constitución. Y de ahí que yo creo que pudiéramos avanzar, por ejemplo, hacia los consejos municipales proporcionales, ya que habiendo tenido la experiencia en los consejos municipales plurales como los tenemos en estos momentos. Otro elemento son la distribución de las circunscripciones. Nuestro país, nuestra Constitución nos dice cuántas circunscripciones deben existir para la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Y el único límite que se establece es que estén dentro del territorio nacional. Otro es la forma de la candidatura, y aquí sobre la que ya conversaba Humberto. Las listas, los tipos de listas, han sido un elemento de desarrollo jurisprudencial que yo creería que no se van a cambiar de manera inmediata. Creo que esto es un tema en el que la Asamblea no va a entrar, y que justamente tienen un desarrollo a partir de una particular concepción sobre la plena capacidad de adopción que tenía la Sala de lo Constitucional anterior. Ahora, sobre el voto único como opción múltiple, que es todo yo creo que solo este tema merece un conversatorio aparte, y su fundamento constitucional, y la fórmula electoral, las barreras y los umbrales tampoco son parte del diseño constitucional. Es decir, esto ha tenido por desarrollo justamente la regulación emitida por la Asamblea Legislativa.
Entonces, dicho esto, de manera general, en esa caracterización rápida, creo que es procedente revisar la agenda de reformas y de por qué nos quejamos de que el sistema, unos dicen que el sistema está agotado, otros de que debe reformarse. Entonces, yo creo que es necesario ver esta agenda de reformas que por más de 25 años se ha venido discutiendo y que lamentablemente también los partidos políticos no han asumido como parte de su intermediación con las peticiones, con las solicitudes ciudadanas. Y ha sido a partir de reformas de la Sala Constitucional, de resoluciones de la Sala Constitucional, que se ha reformado el sistema electoral en este caso. Entonces voy a hacer referencia solo a aquellos aspectos que no permiten, o que yo considero que no permiten un verdadero desarrollo al diseño constitucional, y es decir, cómo la normativa secundaria se ha vuelto un obstáculo. Ahí sí, no la Constitución un obstáculo, sino la normativa secundaria se ha vuelto un obstáculo para darle vida a la Constitución como pacto social. Ruth, lugar, tres minutos, ¿sí? Ruth. 3 minutos. Okay. En primer lugar, la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Supremo Electoral, que yo creo que no requiere una reforma constitucional si se establecen estructuras administrativas internas, y por supuesto esto supone un desprendimiento del Tribunal Supremo Electoral de los partidos políticos, porque el problema fundamental no está en la institución, sino en la forma de elección de aquellos funcionarios que asumen el rol de magistrados dentro del Tribunal Supremo Electoral. Y aquí sí creo que esto merece una reforma constitucional relacionada, uno, garantizar la independencia del Tribunal Supremo Electoral para tener un presupuesto, una partida presupuestaria dedicada y una cuantía, así como lo tiene la Corte Suprema de Justicia, y que le asegure los recursos suficientes, y también la iniciativa de ley por parte del Tribunal Supremo Electoral sobre temas electorales. Creo que esto amerita una reforma, es decir, aquí tenemos un punto de perfeccionamiento del sistema. También tenemos la construcción y consolidación del vínculo representante-representado, que tiene que mejorar, porque las listas abiertas no garantizan esto. Lo que las listas abiertas desafortunadamente introdujeron o exacerbaron un tema que tenemos que abordar en algún momento, y es el tema de la personalización de la política con las implicaciones que esto tiene. Pero sí es necesario mejorar la calidad de la representación, y esto pasa también por mejorar los mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios electos. Pero además también tenemos, aquí hay que hacer también, no hay que ser ilusos, y hay que mejorar mecanismos que están destinados a partir del artículo 210 de la Constitución sobre la deuda política. Hay que ver también las reformas necesarias sobre el financiamiento privado, porque el artículo 210 de la Constitución establece que esta deuda política surge justamente para darle independencia a los partidos. ¿Y qué independencia van a tener los partidos, y sobre todo los candidatos, cuando el financiamiento privado los sobrepasa? Pero además, creo que hay que hablar sobre un nuevo modelo de comunicación política, y esto para cerrar. Al respecto, creo que es fundamental desarrollar una nueva regulación sobre los funcionarios que, a partir del artículo 218 de la Constitución, se prevalen del cargo. El Código Electoral tiene un desarrollo muy limitado sobre esto, y no hay una regulación, hay una omisión de la Asamblea Legislativa para regular justamente cuáles son los límites de los funcionarios que son electos sobre este tema, sobre el artículo 218 de la Constitución. Por tanto, como he tratado de explicarle brevemente, ¿verdad?, nuestro diseño constitucional creo que no ha sido agotado en estos elementos, pero justamente porque no ha podido desarrollarse sus potencialidades. Y como puede verse, la Constitución es suficientemente amplia para que el legislador secundario desarrolle cada uno de estos aspectos que he tratado de resolver. Hay que darle vida y vigencia a la Constitución antes de pensar en un nuevo sistema político y un nuevo sistema electoral. No se ha culminado la obra del constituyente en 1983, reforzado por los acuerdos de paz, que permitieron finalmente el inicio de un camino democrático, de un nuevo camino democrático en El Salvador. El camino entonces no es, para nada, desde mi perspectiva, crear otro pacto social por caprichos, como decía Claudia, o por falsas percepciones de que el sistema está agotado, o en la búsqueda, desafortunadamente, de la concentración del poder, sino de dotar de contenido los preceptos constitucionales que sirven de norte para la construcción y mejora progresiva de nuestro sistema político y electoral, a fin de permitir dotar de mayor legitimidad a los representantes. Gracias, muchas gracias, Ruth. Muy interesante. Vamos a escuchar ahora la ponencia de Germán
Germán Rivera es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, laboró como secretario de Actuaciones y letrado de la Sala de lo Constitucional, es profesor de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en varias universidades y actualmente es presidente del Centro de Estudios Jurídicos. Así que pues te dejo la palabra, Germán. Hola amigos, un gusto saludarlos, un gusto poder compartir una temática tan importante para el país, para nosotros los ciudadanos y desde luego ver en qué podemos colaborar también en ir avanzando en este estudio de la Constitución. Voy a brevemente hacer una explicación de mi ponencia, me voy a referir un poco a la defensa del ciudadano a través de la justicia constitucional. Voy a enfocarme en primer lugar al origen de la Sala de lo Constitucional debido a las acotaciones que hizo el ex diputado constituyente hoy por la mañana, el señor Hugo Barrera. Me parece oportuno sentar alguna postura respecto de lo que él planteaba en relación a la Sala y la Corte en pleno. Me voy a referir a la Sala de lo Constitucional propiamente y a los procesos constitucionales y voy a hacer un cierre con algunas consideraciones. Vamos a hablar primero del origen de la Sala. A ver, si uno observa el estudio de la Comisión sobre el proyecto de Constitución de 1983, uno va a encontrar un acotamiento muy preciso. La idea era crear un ente especializado en materia constitucional. Y si nosotros recordamos, anteriormente la Corte en pleno tenía la competencia de conocer de la inconstitucionalidad del habeas corpus, que incluso también lo conocían en materia ordinaria porque estaba regulado como un proceso, como un recurso, corrijo, en el Código Procesal Penal del 73. La idea entonces es crear un ente especializado y es la Sala de Amparos que existía en la Corte a la que la transforman y la hacen Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, parecería un poco más lógico entender que los artículos 174 y 183 de la Constitución, cuando se refieren a la Corte que tiene una Sala de lo Constitucional, es evidente que es el ente especializado, no es que para el habeas corpus es la Sala, para el amparo es la Sala y para la declaratoria de inconstitucionalidad es la Corte. Sobre todo por algo que es muy básico, es decir, parecería una contradicción también dentro de la comisión el hecho de que se creara un ente especializado, pero que a la vez se dejara abierta la posibilidad de que fuera la Corte en pleno la que decidiera. Teniendo en cuenta dos cosas. La primera es que, acordémonos que el control de constitucionalidad recae sobre normas y la Corte en pleno, si bien no aprueba normas, como lo hace la Asamblea Legislativa, tiene iniciativa de ley, pero sí aprueba normas con carácter infralegal, aprueba reglamentos, aprueba instructivos, y entonces sería un poco hasta contrasentido de que sea el ente que tenga potestad normativa y a la vez tenga una potestad jurisdiccional especializada. Quería referirme a esto, digo, porque me parece importante volver al tema del estudio del proyecto de Constitución dado en 1983 para entender un poco mejor este componente. Luego, hay que tener claro de que ni el proceso constituyente del 83 se ha visto deslegitimado, ni mucho menos el proceso de las reformas de 1991. Ambos procesos han reforzado la idea de tener un ente especializado en materia constitucional. Ahora bien, quiero pasar al segundo punto ya de manera concreta, que es lo referente a la Sala de lo Constitucional y los procesos que desarrolla. Primero, recordemos que la norma constitucional se caracteriza en el Estado constitucional de derecho por ser la norma que controla y limita el ejercicio del poder. Limita el poder y controla el ejercicio del poder. Esencialmente hay una distribución del poder y es ahí donde se centra la discusión. Cuando nosotros pensamos en los controles interorgánicos y hablamos de los controles de carácter técnico jurídico, pues obviamente nos tenemos que referir a la Sala de lo Constitucional. Y como diría Gargarella, aquí el punto central está en cómo se genera ese control, ese ejercicio al poder dentro del cuarto de máquinas. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos la configuración de un sistema de control de constitucionalidad como el que nosotros hemos diseñado a partir de la Sala de lo Constitucional, es porque estamos pensando en un ente que de alguna manera ve el poder desde la perspectiva técnica. Posiblemente tengamos discrepancias con el tema de los efectos, pero el proceso a través del cual se desarrolla, los mecanismos con los cuales se crea, están dados dentro de una área de contexto procesal. Hay que cumplir una serie de requisitos
para poder entrar a conocer y resolver al respecto. Y aquí me quiero referir también al hecho de que la sala como tribunal que se ha configurado en las expresiones de Haberle es un tribunal del pueblo, es un tribunal de ciudadanos. ¿Y por qué lo planteo? Porque es un tribunal que ha logrado, desde que se crea a la fecha, legitimar su actuación. ¿Cómo lo planteo esto? Para entender que la Sala de lo Constitucional ha ido en ascenso en la legitimación de su poder, no es solamente por el hecho de que se apegue a la Constitución o a la ley, es que además ha venido teniendo el respaldo y el reconocimiento de los posibles afectados o aquellos que de alguna manera ven en la justicia constitucional el último mecanismo para proteger su esfera de derechos o incluso la de la misma Constitución. Y aquí voy a referirme en este particular aspecto a una situación muy concreta. Si nosotros observamos en El Salvador, posiblemente desde la ideología política no estemos de acuerdo unos con otros, pero la historia nos ha mostrado que partidos de izquierda, partidos de derecha, ciudadanos de diferentes sectores han acudido a la Sala de lo Constitucional en defensa de sus derechos y han obtenido de la Sala las respuestas que han al menos esperado. Esto nos da una pauta, porque es que la población, el destinatario, reconoce en el tribunal la importancia de esa función que desarrolla, la importancia de acudir ante él y buscar una protección. Lo vimos, y lo voy a señalar en estos términos, con funcionarios, exfuncionarios, exmandatarios del partido de la derecha, luego con el de la izquierda, y hubo aquella crítica y aquella discusión que la sala era mala, que lo que la sala resolvía era políticamente una agenda, etc. Pero todos han acudido y todos al final han entendido la importancia de la Sala de lo Constitucional. Ahora bien, dentro de esa diversidad de usuarios que ha tenido la sala y que ha legitimado su actuación, podemos entender y podemos encontrar, por ejemplo, al vicepresidente de la República en este momento, quien se ha estado expresando en la idea de reformar la Constitución y crear una nueva Constitución. A ver, pregunto, casi todos, por no decir todos, los casos que llevó, las demandas que llevó a la sala, le fueron resueltas a favor. Es decir, confió, entendió la importancia de la acción jurisdiccional en materia constitucional y acudió a ella. Así lo han hecho otros funcionarios y exfuncionarios, ciudadanos de diferente índole. Esto nos permite entender que de alguna manera, más allá de que hay una legitimación del proceso constituyente y del proceso de configuración de la sala, la ciudadanía ha legitimado la existencia de esta sala, de este tribunal. Ahora bien, la pregunta central se va a ir entonces a saber si necesitamos una sala o necesitamos un tribunal. Yo en lo particular voy a plantear aquí una tesis que posiblemente genere bastante ruido. Y el primero es que para mí el mejor mecanismo de control a una sala de lo constitucional es que esté dentro del órgano judicial. Y lo voy a plantear de esta manera. Entendemos que la función jurisdiccional debe ser completamente independiente e imparcial técnica. Sobre eso no hay duda sobre su legitimidad. Ya he relacionado muchos antecedentes. Pero una de las cosas sumamente importantes de esto es la garantía de la funcionabilidad del tribunal a partir de la parte del presupuesto. Solo siendo parte del órgano judicial, solo siendo parte de la estructura de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional ha sido el único órgano dentro del Estado que no se ha visto afectada por una reducción de presupuesto. Pongo el ejemplo: Fiscalía General de la República, Tribunal Supremo Electoral, Instituto de Acceso a la Información Pública, Corte de Cuentas, las procuradurías, todas, no hay mejor forma para incidir en la funcionabilidad de un ente si no es a partir de su presupuesto. En el caso de la sala, creo yo que ha sido una de las grandes ventajas haberla incorporado dentro de la Corte Suprema de Justicia y dentro del órgano judicial, y la garantía del 6% del presupuesto. Eso por un lado. Por otro, me parece a mí también la importancia de entender que la Sala de lo Constitucional ha sabido identificar el papel que le corresponde frente a la misma Corte. ¿Qué pasó? Buenas. Hemos tenido un problema técnico, pero ahorita vamos a volver a conectar a Germán. Dicho esto, también
gracias, también entender que un ente fuera del órgano judicial puede ser en dos vertientes muy manifiestas. Primero, que creamos un tribunal constitucional, como se dice llamar, que tenga ese superpoder del cual nosotros ya sabemos que implica tener el ejercicio de la función jurisdiccional en materia constitucional, y que se haga un imperialismo constitucional, o peor aún, un tribunal pillo que genere graves violaciones al mismo sistema político. 2 minutos, y por Germán. el otro lado, es que lo vuelvas inoperante, lo vuelvas un cascarón. Entonces, mi postura es muy clara en este sentido, que me parece que la función jurisdiccional tal cual se ha venido desarrollando está completamente legitimada, y que el mecanismo de control es una garantía administrativa estando dentro de la Corte Suprema de Justicia. Para cerrar, porque no me quiero exceder en este punto, yo plantearía, primero, que es cierto, hay que mejorar el tema de la justicia constitucional salvadoreña. Empecemos por el proceso de elección de magistrados de la Corte. Debe de tener un mejor mecanismo de selección desde la parte de las asociaciones de abogados. El Consejo Nacional de la Judicatura ha avanzado bastante, pero todavía nos falta la Asamblea Legislativa y su proceso de selección. Nos está debiendo ese adecuado baremo de selección de candidatos con verdadera idoneidad, porque la independencia de un tribunal no se mide a partir de si está dentro o está fuera, se mide a partir del funcionario. El funcionario es el que da la independencia al tribunal. Si el funcionario no tiene la capacidad de independencia, por más que esté dentro o esté fuera, no funciona. Segundo, necesitamos una nueva ley de procedimientos constitucionales, corrijo, y finalmente, pues mejorar la opción actual de la estructura de la sala internamente para poder tener mejores resultados. Con esto termino, amigos. Muchas gracias. Gracias, Germán. Ya el tiempo que tenemos es sumamente breve, pero sí me gustaría, digamos, a partir de lo que cada uno de los ponentes expuso, digamos, contrastar. Primero, y ahora sí, van a disculpar, pero ya solo contamos con 2 minutos por cada uno de los participantes. Claudia, entendí que tu postura es que en estos momentos se dio una aventura desafortunada, ¿no? Intentar procesos de reformas constitucionales, y corrígeme si me equivoco, aún aquellas que fueran reformas netamente puntuales, pero hemos escuchado, digamos, a Humberto, a Ruth, a Javier, que han hecho referencia, digamos, a la posibilidad de reformas puntuales. ¿Cuál sería tu postura en relación a reformas puntuales, pero hablándolo hoy en día, o hablándolo para para esta legislatura o para la legislatura del 2021, ¿no?, que inicia en el 2021? ¿Cuál sería tu postura en relación a analizar ese tipo de reformas puntuales, Claudia? Mira, en cualquier otro momento yo te estaría pidiendo que hiciéramos más bien un grupo de pero para empezar a impulsar reformas, sobre todo en temas para empujar la meritocracia alrededor de todos los procesos de elección de segundo grado, poner estándares mucho más altos que queden a nivel constitucional, también hacer algo muchísimo más fuerte con la Corte de Cuentas, que fuera una verdadera contraloría, clarificar algunas cosas para materia de enriquecimiento ilícito. Pero ahorita, en este momento, digo, estaríamos por hacer reformas de mejora, estaríamos con la posibilidad de darle yo diría, un golpe de muerte a nuestra Constitución. Porque el tipo de discusiones que se están teniendo en la Asamblea Legislativa en este momento no son demasiado confrontativas y no están basadas en evidencia. Y entonces yo lamento, porque siempre hay oportunidades con los cambios que se presentan a causa de las elecciones. Pero en este tema, en este momento, creo que las pasiones están muy altas, el alto nivel de popularidad del presidente, en donde él ha sido un líder que en el lugar de unir está dividiendo y sobre todo traduce los mensajes complejos a caricaturizaciones, ni hablar de lo que podría pasar en una discusión ya política,
en estos momentos de transiciones. Y sería un legado nefasto que dejarían estos diputados, que claro, por eso es que mi intervención final fue alrededor de igual de Homero. Si es que te lo empacan tan bonito que luego caes en la tentación de que sí, esto va a ser para perfeccionar el sistema, pero en este momento sí sería muy desafortunado, un desatino y una cierta inocencia de lo que el proceso nos llevaría. Gracias. Y además aprecio, porque esta es mi última intervención, de haber sido parte de este panel, y también que hayan puesto a mujeres en el panel, así que ahí me uno también con Ruth, que hubieran hombres y mujeres, lo aprecio muchísimo. Gracias. Por supuesto, jamás sin mujeres, ¿no? Nunca más sin mujeres. Precisamente, Ruth, digamos, tú mencionaste estas deficiencias y estas atrofías que se presentan sobre todo en los sistemas de control y hiciste mucho énfasis en el tema y de temas electorales, inclusive hablaste de una agenda de reformas electorales, pero me pregunto, todo ese tipo de reformas, de cambios, de mejora del sistema, ¿necesitamos reformas constitucionales o bastará con un mejor diseño, digamos, de todas las leyes que rigen el sistema? No creo que el Código Electoral, creo que es el código más reformado en el país, ¿no? De tener un buen código electoral, una buena ley de partidos, tal. ¿Necesitamos reformas constitucionales, Ruth? ¿O crees que un buen régimen legal secundario podría superar estas deficiencias o estos problemas que afronta el sistema de representación política en el país? Justamente eso es lo que planteaban. Creo que lo que hay que hacer es reformar debidamente todos estos cuerpos normativos, la ley de partidos políticos, hay que fortalecer el tema del control del financiamiento, de la democracia interna de los partidos políticos, que además tienen un asidero constitucional en el mismo artículo 85, y justamente creo que esta es la apuesta, o esta debe ser la apuesta. Eso no significa que no existan reformas necesarias a nivel constitucional, pero que, por supuesto, tienen que llevar un tiempo y un debate y, sobre todo, información. ¿A qué me refiero concretamente? Que ya las expuse. Uno, el tema de tener un presupuesto propio. El Tribunal Supremo Electoral, al igual que la Corte Suprema de Justicia, debe tener un presupuesto, si no, no vamos a hablar nunca de independencia del Tribunal Supremo Electoral. Pero además, asegurar mecanismos de elección de los funcionarios justamente electos. ¿Verdad? Esto no está relacionado al diseño constitucional, así lo proponen los partidos, así no lo proponen los partidos, etcétera. Porque mucho depende de la calidad del funcionario y de cómo asuma esa función pública a la que ha sido delegado, ¿no? Que se le ha sido delegado. Entonces, creo que realmente una reforma constitucional, al menos en estos temas, yo no la veo ni en el mediano plazo. Sí creo que deben haber reformas más profundas legales sobre estos puntos que se han señalado, incluso sobre el tema de la paridad, por ejemplo. El tema de la participación de la mujer, esto no es un tema constitucional, incluso creería yo que podría ser controlado constitucionalmente la cuota del 30% que está actualmente vigente. ¿Por qué? Porque no garantiza la igualdad, la participación igual y además las condiciones de equidad en los procesos electorales. Así que yo creería, justamente ese es el punto, ¿no? Creo que hay que apostar en las reformas legales que robustezcan el sistema. Tanto el sistema de control, que es una parte del sistema político, y el sistema electoral, también el sistema de partidos. Okay. Y muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, muchísimas gracias por tu participación, Ruth. Germán, digamos, y esto está relacionado con lo que hablaron, y digamos, tanto Humberto como Javier, pero tú, como te hiciste referencia específica a la Sala de lo Constitucional e insististe, anoté que creo que lo dijiste 4 o 5 veces, que la población, que la ciudadanía, dijiste, ha acudido, ha legitimado el ejercicio de la Sala de lo Constitucional. Hiciste énfasis en el sentido que funcionarios públicos, políticos han acudido a la sala y que han recibido respuesta de la sala. Pero desde una perspectiva netamente personalista, Javier, digamos, desde la justicia constitucional de la persona, ¿podemos decir que la Sala de lo Constitucional también está legitimada en su funcionamiento en la protección de los derechos fundamentales?
¿Funciona en el país realmente los procesos de amparos que pueden llegar a tardar hasta más de 10 años? ¿Funciona en el país el proceso de habeas corpus que puede tardar meses con personas detenidas ilegalmente? ¿O vamos a reducir a la Sala de lo Constitucional estrictamente al ente de control de los poderes estrictamente políticos y no, como aparentemente es la tendencia mundial, de ser básicamente un ente definitivo o último de defensor de los derechos constitucionales? ¿Cuál es tu opinión sobre cuál es el rol de la Sala en la efectividad del funcionamiento de la protección de los derechos fundamentales de las personas, Germán? No, definitivamente entiendo la necesidad, y por eso yo planteaba, es que tenemos que trabajar todavía para mejorar la eficacia de la justicia constitucional en El Salvador, y particularmente con la defensa y protección de los derechos. Es necesario, primero, cambiar procesalmente el régimen que se tiene, hay que mejorar eso. Es necesario también entender que el tribunal tiene un papel importantísimo para el ciudadano, para las personas, y esto implica que los procesos constitucionales deben ser más expeditos, deben ser rápidos. No es convertir a la Sala de lo Constitucional nada más en el protector del orden político, es decir, esto tiene que ver con la función de él, pero no es eso lo principal. Y la otra cuestión es importante, por eso señalaba, el proceso de integración de los tribunales, llámese de la Sala de lo Constitucional o llámese del resto de magistrados, en la idoneidad de los funcionarios, en el compromiso que tengan respecto de la defensa de los derechos, en la capacidad y especialización de la materia constitucional. Eso es importantísimo porque, un tribunal, una Sala de lo Constitucional no está para que la gente llegue a aprender. Eso que quede claro. Deben ser personas ya con un perfil completamente profesional, académico, que tengan claro qué es el papel y cuál es la función principal de una Sala de lo Constitucional, y eso tiene que ver con el proceso de elección de los magistrados de este tribunal. Creo... Sí, perdón. No sé si te respondo o... No, sí me respondiste. No, aunque, bueno, no, sí. Pero en estos momentos, históricamente, digamos, y por ejemplo en la crisis de la pandemia, ¿tú crees que la Sala está legitimada en la protección de los derechos fundamentales? A ver, en la crisis de la pandemia, la Sala, al igual que los demás entes, si uno hace una ponderación, resultó con una legitimación posible media alta, no alta, pero hay que reconocer también la labor que ha hecho en de alguna manera controlar los excesos del poder. Le falta dar seguimiento al cumplimiento de lo que resuelve, desde luego, mayor énfasis en eso. Y desde luego uno valora y dice, bueno, ¿por qué esto no se resolvió antes? También, yo por eso planteo, es necesario que el ciudadano exija mayor eficacia de la función de la justicia constitucional. Es cierto, le hemos venido legitimando, pero es que no le hemos dado un cheque en blanco ni le hemos dado la estrellita de que se ganó el premio. Es que esto se perfecciona día a día. Y gran labor de eso es esto que estamos haciendo, que los ciudadanos acudan, que cada vez exijan más de un tribunal y que cada vez presionen porque haya estas soluciones más rápidas. Esa es parte también de la madurez del tribunal, de la experiencia que va adquiriendo y de la protección que esperamos de él. Para terminar, voy a preguntar, digamos, hacer la misma pregunta tanto a Javier como a Humberto, porque ambos se refirieron pues como a reformas puntuales sin pronunciarse, digamos, sobre la oportunidad histórica de este momento, ¿no? Aprovechando lo que se habló por parte del diputado Vargas, ¿no?, del ron de reformas, ¿no?, constitucionales, ¿cuál es su opinión, tanto Javier como Humberto? Si quiere contestas tú primero, Javier, sobre la coyuntura actual para promover reformas constitucionales, así sean puntuales, digamos, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas. ¿Crees, Javier y Humberto, que es esta coyuntura histórica un momento adecuado para abordar este tema, estos aspectos de reformas constitucionales puntuales? Javier. Muchas gracias, Enrique. Fíjate que muchos de estos temas, en efecto, se han venido manifestando desde hace muchísimos años. La reforma en la Corte de Cuentas, la reforma en el Tribunal Supremo Electoral, entre otros. O sea,
Han habido diversos estudios con planteamientos, se han llevado propuestas a la Asamblea Legislativa a lo largo del tiempo, etcétera, porque en efecto son reformas que se necesitan en el país para fortalecer los mecanismos de control, etcétera. No obstante, yo sí coincido que en estos momentos hay una gran inestabilidad política. Hay una gran inestabilidad y no hay espacios de diálogo, y creo que uno de los elementos que debe existir para que pueda haber una reforma constitucional adecuada y no entrar en la banalización y en un proceso que carezca del diálogo suficiente, que carezca de la transparencia y que carezca de la orientación también de los mejores constitucionalistas y conocedores de la materia, por ejemplo, electoral. Javier, entonces, en ese punto... Sí, pero, perdón. Pero te pregunto, dado que estás haciendo ese punto, pero hay que tomar en cuenta, Javier, digamos que esas condiciones para unas reformas, al fin y al cabo las reformas constitucionales casi siempre se hacen en épocas de crisis, ¿no? Veamos las reformas constitucionales 91-92, digamos, es el momento para poder generar la paz, ¿no? De ahí tenemos una serie de constituciones que son meramente, de reformas, perdón, que son solamente cosméticas, pero si revisamos la historia en el mundo, ¿no? Las reformas constitucionales en mucho son precisamente momentos de crisis, ¿no? Es decir, vemos España estableció el techo presupuestario precisamente durante la crisis 2008 para poner, digamos, para poner el caso icónico de los Estados Unidos, ¿no? La gran reforma de la igualdad de la reforma Lincoln es después de la terrible guerra civil estadounidense. ¿Cuándo entonces va a ser el momento para poder analizar esta reforma, Javier? Bueno, Enrique, creo que tú has tocado un elemento y es el tema de que surgen cuando en efecto hay situaciones complicadas y complejas. Pero hay un elemento que no puede faltar, Enrique, porque ya decía que estas discusiones se han tenido a lo largo del tiempo, desde hace mucho tiempo aquí en el país. Pero todos estos procesos, por ejemplo, el de la reforma del 91 o la misma del 82, 83, hubo procesos de discusión con mucha transparencia que también acompañaron estas discusiones. Y en ese sentido, me parece que si no hay condiciones para que exista una discusión transparente, orientación técnica y lo que hemos manifestado de esas características que deben llevar estos procesos de discusión, sí creo que fuera un error. Ahora, si se dieran todas esas condiciones, es un proceso participativo, transparente, etcétera, guiados por los mejores constitucionalistas del país, la academia, etcétera, creo que se puede valorar. Pero si no está eso, creo que sí sería muy arriesgado hacerlo, Enrique. Humberto, para terminar, la misma pregunta, Sí. ¿cuál es ¿cuál es tu postura sobre la coyuntura y en relación la posibilidad de establecer reformas constitucionales, así sean puntuales? Sí, yo entiendo perfectamente y comparto, de hecho, las preocupaciones que externan Claudia y Javier, y comparto la apreciación de que en el momento actual el nivel de debate político, la capacidad de diálogo es casi inexistente. Lo vimos hace unas semanas durante la discusión de la ley que intentó en algún momento regular los efectos de la pandemia, o bueno, las medidas a adoptarse en el contexto de la pandemia, y fue verdaderamente lamentable el nivel que ahí pudimos evidenciar. No obstante, eso que lo comparto, sí creo que hay cierto tipo de modificaciones y cierto tipo de reformas que, como también apuntaba Javier hace un momento, hay un consenso generalizado de su necesidad, y no es un consenso de hace unos meses, hay un consenso desde hace mucho tiempo de que hay cierto tipo de reformas que se necesitan y que son sencillas y que no requieren mayor debate y que no requieren de ese ejercicio que creo que en la actual conformación legislativa no nos llevaría mucho. Esta es una conformación legislativa extraña, es una conformación legislativa que no genera confianza, y lo digo de manera general, con muy pocas contadas excepciones. Pero hay, digo, reformas muy puntuales como el tema de Corte de Cuentas y la necesidad de incrementar, de estandarizar los porcentajes de votación, que no requiere de mayor debate, que no requiere de mayor diálogo y que es muy sencillo, simple y sencillamente estandarizar el porcentaje de votación requerido para la elección de magistrados de Corte de Cuentas. O lo que mencionaba Germán también hace un momento,
en relación a la independencia de ciertas instituciones y concretamente la independencia que tendría la Fiscalía General de la República con una asignación presupuestaria que no estuviera dependiendo de los vaivenes políticos y que no estuviera dependiendo del estado de ánimo del presidente de la República y que, por lo tanto, también esto es algo que se ha planteado desde hace mucho tiempo, se fijara ya de manera específica en la Constitución, como se ha hecho con la Corte Suprema de Justicia, que ha posibilitado su independencia, el porcentaje requerido para el funcionamiento adecuado de la Fiscalía General de la República. La independencia presupuestaria es algo que lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Yo pongo estos dos casos como ejemplos muy concretos de reformas que creo que aún en la coyuntura actual podrían ser objeto de conversación y de aprobación, pero reitero lo que decía al principio, que coincido que la estructura, la conformación legislativa actual no genera la confianza suficiente como para pensar que habrá un diálogo verdadero, una discusión política verdadera, un debate como el que existió en el 83, en el 90, 91, 92, para realizar otras reformas mucho más estructurales relacionadas con el Tribunal Supremo Electoral, relacionadas con el proceso de elección de los funcionarios en general, por poner ejemplos adicionales. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, Ruth, Germán, Javier, Humberto, por su participación, pues, y a todos los que nos han acompañado. Ya sabemos que ya es hora de hambre, ¿no? Ya es hora de almorzar, así que buen provecho, y el día de mañana continúa este congreso virtual de Valoremos Nuestra Constitución con dos temas muy interesantes, uno sobre la Sala de lo Constitucional, donde participarán exmagistrados, y otro vinculado con el desarrollo económico, donde participarán empresarios, ¿no? y algunos políticos sobre este tema y todo, ¿no? De parte de este servidor, muchísimas gracias.